Bienvenidos a un nuevo video de nuestra escuela de opciones binarias. Mira este video hasta el final para no perder ningún detalle. Antes de comenzar, si aún no has descargado el libro más valioso del trading, debes hacerlo ahora mismo desde un enlace que saldrá en la esquina superior derecha. O también lo tienes aquí debajo en la descripción de este video por si lo quieres hacer luego. Tanto para mi operativa diaria con dinero real como para practicar y explicar, utilizo el broker IQ Option, porque es el mejor broker de opciones binarias que existe actualmente. Está regulado en todos los países que opera y permite abrir una cuenta demo ilimitada y recargable para practicar sin obligación de depositar dinero real. Esto quiere decir que puedes probar tu operativa con dinero virtual antes de arriesgar dinero real. Además, cuando quieras dar el próximo paso e invertir de verdad, puedes hacerlo con un depósito mínimo desde $10. Así que si aún no la tienes, abre una cuenta de práctica ahora mismo desde un enlace que saldrá en la esquina superior derecha y que también se encuentra en la descripción de este video por si lo quieres hacer al final del mismo. Buenos días, aquí Pedro nuevamente con un video de la Escuela Hispana de Opciones Binarias, la escuela del Foro Hispano de Opciones Binarias, un lugar que si tú haces trading de opciones binarias y aún no formas parte de esta comunidad, déjame decirte que te estás perdiendo la gran oportunidad de aprender todos los conceptos que necesitas para lograr rentabilidad y consistencia en tu trading de opciones binarias en el mediano y largo plazo de forma absolutamente gratuita. En este lugar, todas las personas que participamos compartimos nuestras experiencias, nuestros conocimientos, respondemos consultas a las preguntas o dudas que tienen los miembros de la comunidad. Está colmado de un grupo de traders expertos en opciones binarias y es el lugar en donde yo respondo todas las dudas que tienen la gente que está suscripta a mi canal. Así que si aún no formas parte de esta gran comunidad hispana de opciones binarias, la más grande que hay en este momento, creo yo, en donde todo lo que hay es absolutamente con la intención de formar buenos traders de opciones binarias en forma absolutamente gratuita. Así que si aún no formas parte, ahora en este video en la esquina superior derecha va a salir una tarjeta que si das clic ahí es un enlace que te llevará directamente al foro de opcionesbinarias.com, en donde podrás registrarte y empezar a participar. Y bueno, como ya es costumbre, hoy es martes y es donde yo comparto el primer video de la semana. Bien, y en este video, que yo sé que es el que más le gusta a todos los miembros, a todos los suscriptores del canal, siempre comparto, en el video de los martes, comparto una nueva idea de trading, una nueva operativa de trading, que puede ser mía o puede ser compartida por los miembros más expertos del foro. ¿Qué significa esto? Si tú ya tienes una operativa, una estrategia que ya está funcionando y estás logrando rentabilidad con ella, no significa que vayas y cambies por otra nueva que yo te explico hoy. Esa no es la intención. La intención es aportar nuevas ideas de trading para personas que son nuevas o para personas que aún no están conformes con su operativa. Entonces, la misión de nuestro canal es darle un abanico de posibilidades para que ustedes tengan diferentes opciones en las cuales elegir. Entonces todos los martes explicamos una nueva idea, estrategia u operativa de trading, como quieran llamarle. Esta semana vamos a presentar una estrategia de un forista al cual admiro mucho porque es uno de los que aporta muchísimo valor a este foro. El forista es Tony56. Él hace tiempo que ya viene haciendo unos aportes geniales. Digamos, es de las típicas personas en las cuales yo digo, es el ejemplo a seguir cuando uno se quiere convertir en trader de opciones binarias, o trader de cualquier cosa, de opciones binarias, de forex, de futuro, de lo que sea. ¿Por qué me gusta la forma que tiene de expresar sus conocimientos y la forma en la que tiene de aprender? ¿Bien? Porque justamente es una persona que hace pruebas, hace test, saca números, saca probabilidades, se da cuenta si algo puede funcionar o no puede funcionar. Es una persona que mete mano en el asunto y no espera la respuesta de los demás para que le digan si algo es bueno o malo.
lo prueba por sus propios medios y él mismo va descubriendo su experiencia en base a los conceptos que aprende. Y ese es el camino que todos deben seguir, el camino de la investigación. A mí muchas veces me preguntan, esta estrategia que presentaste no funciona, o cuál es la que mejor te funciona, o cuánto dinero tengo que poner para empezar. No, esas son todas preguntas que quizás son irrelevantes en este momento. En este momento, la respuesta correcta a cómo debe ser el camino de un trader es empaparse de conocimientos, de todos los conceptos que hay aquí en mi canal, en el foro y en cualquier lugar donde vean, experimentar los conceptos que se le presentan, darse cuenta de qué tipo de operativa es más adecuada para cada uno y de ahí en más empezar a hacer pruebas y sacar números, probabilidades, efectividad de acierto, cantidad de veces que uno pierde seguidas, cantidad que uno gana seguida. Una misma operativa en dos traders funciona de diferente manera. Entonces, señores, la diferencia la tienen que hacer ustedes. No vale la experiencia de otras personas. Nosotros lo que brindamos es conocimiento. ¿Para qué? Para que ustedes pongan acción y lo pongan en práctica e investiguen por sus propios medios. Entonces, vamos a la estrategia que explicamos el día de hoy y desde ya está aquí en el foro hispano de opciones binarias. Aquí en la parte, esta es la página principal del foro y aquí hay un sector que ya todos conocen, estrategias compartidas por los miembros. Le damos clic ahí y tenemos la estrategia que Tony56 le puso como nombre estrategia para tendencia, pero como ustedes ya lo saben, en conmemoración a los creadores, yo a la estrategia la voy a bautizar, o la llamo, básicamente, con el nombre del forista, como para darle una, en conmemoración a la colaboración de ese forista. Así que esta operativa la vamos a llamar el patrón Tony56. Y vamos a ello. Vamos a hacer clic aquí, en donde él comienza a explicar el patrón. Y bien, la estrategia es muy sencilla. Él aquí, el 21 de julio, nos da una serie de reglas que yo después le pedí la aclaración. Entonces, estas primeras reglas que dio básicamente son muy básicas y valga la redundancia, y aquí yo le pedí si me las podía aclarar un poco más y aquí aclaró toda la operativa. Entonces vamos a utilizar este post para explicar cómo es toda la operativa. Primero y principal, regla número 1, solo se opera a favor de la tendencia. Es decir, que en momento de hacer el trade, el precio debe estar con la MA de 34 periodos. Esta es una media móvil simple, puede ser una simple moving average, MA de 34 periodos por debajo para hacer una entrada sube y por arriba del precio para hacer una entrada baja. Esa primera regla es muy simple. Aquí tenemos la media. Ahora voy a enseñar cómo hacerlo en IQ Option. Bien. Aquí tenemos la media de 34 periodos que viene viajando y cruzando al precio. Y obviamente cuando estamos por encima de la media de 34 periodos, simplemente entradas sube. Y cuando estamos por debajo, solamente entradas baja. Bien, eso es bien fácil. La segunda regla, se requiere que el precio vaya limpio en ese tramo antes de llegar a la vela que hace de pivot. Ahora vamos a explicar de qué se trata la vela de pivot. Entonces dice, se requiere que vaya limpio en ese tramo antes de llegar a la vela que hace pivot, en esa onda, para lo cual se requiere que las últimas 3 velas antes de hacer el pivot sean del mismo color. Las velas pivot son las velas en donde el precio cambia de dirección. Bien, por ejemplo, vamos a ver velas pivot. Esta de aquí, esta verde, es una vela pivot. ¿Por qué? Porque su mínimo es inferior a los 2 mínimos anteriores y a los 2 mínimos posteriores. Esta es una vela pivot. Aquí tenemos otra vela pivot. Bien, es donde el precio gira. Bien, es la vela en donde el precio gira. Esta vela, esta vela, esta vela. Aquí puede haber una vela pivot, por ejemplo, también. Esta vela también es una vela pivot. Son pequeños giros del precio, pero es donde el precio gira. Si ustedes quieren una definición más precisa, pueden ser las velas
en donde está el indicador fractal, en donde por ejemplo, en pivot alcista, sus dos mínimos a cada lado son mayores, y en tendencias bajistas sus dos mínimos a los dos costados son menores. Por ejemplo, esta es una vela pivot, esta es otra vela pivot. Es muy simple de ver, esta es otra vela pivot, no hay mucho para inventar, es donde el precio gira. Y si quieren una definición más concreta, que tenga sus dos máximos o en este caso, sus dos máximos o sus dos mínimos, si es sus dos mínimos para el alcista, sus dos mínimos mayores a la vela pivot, y en el caso de tendencias bajistas, sus dos máximos menores al máximo de la vela pivot. Es muy simple el concepto de vela pivot. Entonces, ¿qué nos dice Tony 56? Nos dice que en una tendencia, cuando el precio va limpio, por encima de la media de 34 periodos, me imagino que con limpio se refiere a que el precio va bien por encima, no anda cruzando la media de 34 periodos con indecisión, va bien por encima, digamos con decisión por encima de la media de 34 periodos, indicando que hay un claro movimiento alcista. En ese momento, en el caso de las tendencias alcistas, como esta, cuando el precio va por encima de la media de 34 periodos, lo que se requiere es que vengan tres velas rojas bajistas consecutivas del mismo color, como en este caso, 1, 2, 3, que hagan un pequeño retroceso, ¿bien? 3 o más, bien pueden ser 4 o 5, pero básicamente el número va a ser 3. Tienen que ser velas seguidas del mismo color. Yo le agregaría algo, que sean lo más fluida posibles, que no sea un enriedo de velas, ¿bien? Que sea una secuencia de velas, un retroceso de 3 velas del mismo color, en donde los máximos y los mínimos sean lo más decrecientes posible, o sea, que tenga una fluidez, que no sea un enriedo de velas, ¿bien? En este caso, fíjense cómo hay 3 velas bajistas del mismo color, en donde los mínimos, si bien este mínimo es menor que este, pero este es bastante inferior a los otros dos, entonces hay como una fluidez bajista, ¿bien? Que no sean un enriedo de velas, sino lo más fluido posible. Y que después de esas 3 velas del mismo color bajistas, ¿bien?, aparezca una vela pivot alcista. Y esto es muy importante. La vela que aparece aquí tiene que ser, como en este caso, una vela que sea pivot. No puede ser pivot una de las bajistas, tiene que ser pivot la alcista, y tiene que ser de color verde, ¿bien? Entonces, después de ver 3 velas en un pequeño retroceso de esta tendencia alcista, 3 velas seguidas de color rojo, tiene que venir una vela verde que sea pivot, o sea que el mínimo sea inferior al anterior, o sea como este, que aquí tenemos el mínimo aquí por debajo, y que sea de color verde, alcista. Bien, una vez que encontramos esa situación, lo que tiene que pasar pueden ser 2 cosas: que esa vela pivot alcista rompa el cuerpo de la vela anterior roja, de esta vela, como lo hace aquí. Esta rompe el cuerpo de la vela anterior roja, solamente el cuerpo, no importa la mecha de la vela anterior, solamente el cuerpo. Rompa el cuerpo, ahí ya se puede hacer una entrada, con expiración, aquí es el arte de cada uno, ¿bien? 1, 2, 3, 4, 5 minutos, lo que quieran, eso es cuestión de experimentar. Yo he hecho pruebas a 5 minutos y me va muy bien. Esa es una de las entradas. Y la otra entrada, si esta vela pivot verde no llegara a romper el cuerpo de la vela roja anterior, que forma parte de una de las 3 bajistas del mismo color, hay que esperar a la vela siguiente para que rompa ese cuerpo. Esa situación aquí creo que la tenemos en el caso bajista, ¿bien? En donde, en este caso, supongamos que esta vela verde no hubiese roto el cuerpo de la vela roja anterior, entonces hay que esperar que la siguiente rompa el cuerpo de la vela roja anterior de la bajada, de las 3 velas rojas consecutivas, y ahí sí esperar la entrada. Entonces, o bien la vela que hace de pivot rompe el cuerpo de la vela anterior, o bien la vela siguiente a la vela pivot rompe el cuerpo de la
vela anterior a la pivot, que es la última de la bajada de las 3 velas del mismo color. Entonces, eso es muy simple. Por ejemplo, aquí tenemos una bajada, estamos en la tendencia alcista, tenemos una bajada pero de 2 velas rojas, no la consideraría una entrada válida. Aquí, fíjense que hay una bajada de 4 velas rojas consecutivas que tiene una cierta fluidez, ¿bien? Porque fíjense que los mínimos van siendo cada vez inferiores, salvo pero fíjense que las velas que hacen el retroceso muestran una dirección bajista, una fluidez, ¿bien? Entonces, ¿qué pasa? Viene el retroceso de 4 velas rojas, ¿bien? En esta tendencia alcista, con 3 ya es suficiente, pero aquí hay 4. Y viene una vela pivot, porque el mínimo de esa vela es inferior al mínimo de la vela anterior, que no solamente es vela pivot, sino que es verde, tiene que ser alcista. Entonces tenemos una vela pivot alcista. Y que además de todo eso, fíjense que el cierre de esa vela rompe el cuerpo, el máximo del cuerpo de la vela anterior, como lo exige la operativa. Entonces tenemos todas las condiciones, podemos entrar sin problemas y la ganamos. Ahora voy a venir con esta parte, pero antes de explicar eso voy a explicar el ejemplo bajista. El ejemplo bajista tenemos aquí la media de 34 periodos y el precio por debajo. Entonces aquí solamente entradas bajistas. Vamos a esperar, ahora necesitamos retrocesos de 3 velas fluidas, pero que sean de color verde. Bien, aquí todavía no se puede hablar del precio, porque ya lo voy a decir, estamos ahí superando la media para arriba. Vamos a empezar a ver desde aquí. Aquí tenemos 2, esta no nos vale. Aquí tenemos una sola, 2, y aquí tenemos el primer retroceso de al menos 3 velas alcistas. Fíjense, 1, 2, 3 velas. Y es un retroceso bastante fluido porque los mínimos son cada vez mayores y los máximos también. Entonces, aquí tenemos un retroceso alcista dentro de la tendencia bajista. Entonces, ahí tenemos una de las reglas. Bien. Y aquí tenemos la vela pivot. ¿Por qué? Porque hace el máximo. Bien, el máximo es mayor a el máximo de la última vela del retroceso alcista. Bien, y además es de color rojo, que eso es lo que exige la operativa. La vela pivot, la vela en donde el precio se da vuelta, tiene que ser sí o sí de color rojo, como lo es esta. Pero lo que sucede es que el cierre de esta vela pivot, bien, como se ve aquí, el cierre no rompe el mínimo del cuerpo, que sería la apertura de la vela alcista, que es no rompe, tendría que romper en la apertura de la vela alcista, como aquí se exige que rompa la apertura de la vela bajista. En este caso la vela pivot no rompe el cuerpo de la vela alcista, entonces hay que esperar a la siguiente, que sí lo rompe por muy poco, pero lo rompe. La vela siguiente baja y aquí cierra por debajo de la apertura de la vela alcista que está antes de la vela pivot. Aquí sí se rompe esa apertura. Entonces aquí se puede hacer la entrada. En 1 minuto se hubiese ganado, en 2 minutos se hubiese ganado también, en 3 minutos también, y en 5 minutos quizás se hubiese perdido. En más 15 o 20 minutos quizás se hubiese ganado. Pero aquí es donde, ahí es donde radica todo el secreto de esta estrategia, que déjenme decirle que tiene muy buen porcentaje de efectividad. Fíjense que nos faltaba estas 2 reglas, que es la vela que hace de pivot se requiere que sea del mismo color de la entrada que vayamos a hacer. Como dijimos aquí, si vamos a hacer entradas alcistas, la vela pivot tiene que ser verde, y si vamos a hacer entradas bajistas, la vela pivot tiene que ser roja. Eso sí o sí. Además es importante que posea una mecha que sea indicativo de rechazo de ese nivel. Lo ideal sería que fuese un martillo. Lo malo es que se dan muy pocos. A ver, si tiene mecha, que seguramente la va a tener, mejor, porque indica un rechazo de ese nivel.
Recuerden que una reversión de dos velas, como en este caso, roja y verde, también, esto es una cuestión de cómo lo muestra el gráfico por el time frame que estamos, pero en definitiva esto es como si fuera una vela martillo. Esto es un rechazo del precio, ¿bien? Viene rojo y lo rechaza para arriba. Entonces, cuidado con eso. Siempre hay que ver que tenga mecha o que el precio sea rechazado ahí. Y luego, la entrada se hace por ruptura de vela, como dijimos en los ejemplos. Es decir, el cierre de la vela pivot o la siguiente deben romper el cuerpo sin tener en cuenta las mechas, como dijimos, de la vela anterior, de la última vela de la secuencia de retroceso, la última vela roja en el retroceso bajista o la última vela verde del retroceso alcista. Se tiene que romper el cuerpo, ¿bien? La apertura de cada una de las velas. Esta verde tiene que romper la apertura de la última vela bajista y esta roja tiene que romper la apertura de la última vela alcista. Y lo tiene que hacer o la misma vela pivot o la siguiente. Entonces, es decir, que si el cierre de un martillo o de una vela pivot que hace de vela pivot sobrepasa el cuerpo de la vela anterior, se hace una entrada. Pero si no lo rompe y la siguiente vela lo rompe, entonces se entra en esa segunda vela. Bien, en este ejemplo gráfico las dos primeras entradas se hacen la vela pivot y la tercera entrada se hace con la segunda vela. Bien, la primera y la segunda se hace con la vela pivot porque rompen el cuerpo y esta se hace con la segunda vela porque es la que rompe el cuerpo de la anterior. Como siempre, lo que tenemos que decir de esta bellísima estrategia, que me gusta mucho, es contextualización. Bien, todos sabemos que yo estuve viendo y las entradas por sí solas, con los filtros que pone Tony 56, nos hacen entrar en momentos en donde es favorable. Bien, es como si con todas estas reglas estamos filtrando las entradas en las cuales el precio se puede dar vuelta, porque como todos sabemos, en una tendencia alcista en algún momento se convierte en bajista, y en una tendencia bajista en algún momento se convierte en alcista. Entonces estamos siempre propensos a que alguna entrada vamos a perder, no se pueden ganar todas. Fíjense lo que pasa aquí. Seguimos con la tendencia alcista porque el precio está por encima de la vela de 34. Hay una bajada de 3 velas rojas, un retroceso de 3 velas rojas que toca la media, bien, la toca, no la perfora. Y fíjense lo que sucede, las 3 velas rojas están bien fluidas, entonces ya se cumpliría como parte del retroceso, un retroceso limpio. Y la vela pivot, aquí en este caso, es la misma vela roja. ¿Por qué? Porque el mínimo de esta vela roja es inferior a la vela verde. Entonces, para considerar a esta vela verde como vela pivot, tendría que haber tenido un mínimo por aquí debajo. Y también hubiese sido riesgoso porque hubiese traspasado la media de 34 periodos ya para abajo. Entonces, aquí no se cumplen las condiciones de entrada. La estrategia por sí sola ya está filtrando la entrada que va a ser perdedora. Ya cuando sobrepasa la media para abajo no se puede hablar más de tendencia alcista. Pero fíjense aquí cómo filtra, porque la vela pivot en este caso es la última del retroceso rojo. No es la verde. La verde ya no es vela pivot aquí. El precio se da vuelta aquí debajo. Entonces, ya de por sí la estrategia puede filtrar las entradas fallidas, sin problemas. Pero nunca está de más la contextualización. Si yo veo que voy a hacer una entrada en una gráfica de 1 minuto por aquí arriba, y esta tendencia de 1 minuto forma parte de un movimiento alcista de 15 minutos, que ya está por llegar al final, que ya no tiene espacio, que por aquí se está por chocar con una resistencia fuerte de 15 minutos, también tener en cuenta no hacer más entradas. ¿Por qué? Porque se nos acaba el espacio. Lo mismo a la baja. Si se me está por acabar el espacio que miro en gráficas de 15 minutos o de 1 hora, no voy a hacer una entrada por aquí porque ya no tengo espacio y las probabilidades disminuyen. Entonces, la contextualización siempre, pero absolutamente siempre, es necesaria en este tipo de operativas y en cualquier operativas. Pero ya de por sí, las 4 reglas que tenemos aquí son
suficientes para filtrar entradas. Ahora, como continuación de este video, lo que voy a hacer es mostrar cómo configurar esto en la plantilla de Equoption, que es muy simple, pero como en todos los videos lo hago, lo voy a mostrar. Así que vamos a ello. Bueno, aquí es muy simple, estamos en una gráfica de 1 minuto, vamos a sacarle el indicador y lo único que hay que hacer es colocar aquí en indicadores, estamos aquí en una cuenta de práctica, medias móviles, le colocamos el número 34, lo dejamos en SMA y le damos a aplicar. Eso es todo lo que hay que hacer para hacerlo en Equoption. Todo lo que necesitamos. Por ejemplo, aquí en esta tendencia bajista, vamos a ver si tenemos, aquí veo una entrada, algo bien ilustrativo para explicar, y vamos a ver, fíjense que aquí tenemos tres velas consecutivas. Estamos en una tendencia bajista por debajo de la media móvil de 34 periodos y estamos en un retroceso que aquí se congestiona un poco, pero aquí vienen tres velas rojas fluidas al alza. Bien, una de las condiciones, tres velas del mismo color, tres velas verdes quiero decir, tres velas verdes al alza, fluidas. Como sabemos, en una tendencia bajista, por debajo de la media móvil de 34 periodos, si encontramos tres velas fluidas al alza en un retroceso, podemos tener una de las condiciones de entrada. Ahora necesitamos ver cuál es la vela pivot. Y la vela pivot, en este caso, coincide con el cierre de la vela anterior verde que forma parte del retroceso. Fíjense que justo abre la vela roja en donde tenemos el final de la vela verde del retroceso alcista. Entonces, los máximos de estas dos velas son iguales, fíjense. En ese caso, esta vela roja sí se puede considerar como pivot, porque tiene dos inferiores al lado y dos que no son los dos inferiores máximos a ambos lados, pero con que este sea igual ya me sirve para considerarla como vela pivot. O sea que esta roja puede ser una vela pivot. ¿Por qué? Porque tiene dos máximos inferiores a cada lado. Si bien este es igual, se puede considerar como inferior. Bien. Entonces, esta vela roja hace de vela pivot. Otra condición. Y no solamente eso, sino que la vela roja rompe el cuerpo de la última vela verde del retroceso, que es la apertura, aquí, lo rompe. Entonces, a partir de la ruptura se puede entrar. Y esto ya se hubiese ganado a 5 minutos, 2 minutos, 3 minutos. Ese es un ejemplo claro en una tendencia bajista. A continuación, voy a mostrar un ejemplo de una entrada que hice el día de ayer para ilustrar un poco más algunas otras variables de este concepto. Bueno, y aquí estamos con un trade que realicé el día de ayer y vamos a explicar la entrada. Fíjense, ya de movida estamos con la media móvil de 34 periodos. Aquí yo le agregué un adicional, pero voy a explicar por qué. No fui 100% fiel a las reglas de Tony 56, pero también quiero explicar el por qué. Aquí tenemos la media móvil de 34 periodos, obviamente solamente entradas bajistas, y ya habíamos tenido, no habíamos tenido entrada aún, fíjense, porque aquí en este caso tenemos un retroceso alcista de más de tres o más velas consecutivas, pero la pivot no fue la vela roja, sino la pivot fue la vela verde. Aquí la vela roja tiene un máximo inferior al anterior, entonces esta entrada no vale. Luego tuvimos aquí otro retroceso de 3 velas consecutivas. Fíjense que las velas muestran una fluidez importante, por lo menos estas dos, esta se congestiona un poco, pero se ve una fluidez importante. Eso es, déjenme decirle que es muy muy importante que el retroceso sea fluido. Aquí tenemos un retroceso fluido de 3 velas verdes alcistas y la vela que sigue tenemos que es la vela pivot. Fíjense, porque su máximo es mayor a estas dos y obviamente a las dos que siguen después de que sucedió, ¿no es cierto? Pero esta es la vela pivot y es roja. O sea que
tenemos la primera condición totalmente clara. Vela pivot, tenemos que son entradas solamente bajistas porque estamos abajo de la media de 34, tenemos un retroceso fluido alcista de más de 3 velas verdes y tenemos la vela pivot de color rojo en dirección de la entrada que vamos a tomar. O sea que tenemos todas las condiciones para entrar. Pero nos falta una. Me faltaba que esta vela tenía que romper el cuerpo de la última vela verde, que es esta, ¿bien? Tendría que romper la apertura de la última vela alcista y no lo hizo. Y la segunda tampoco. Según la estrategia de Tony 56 ya no deberíamos buscar más entradas, pero yo lo hice para probar. Si uno no prueba, no obtiene números, estadísticas ni demás de eso. Entonces, como a mí me gusta probar, yo lo hice. Como vi que el movimiento era bastante fluido y el precio se había quedado aquí sin romper el cuerpo de la última vela alcista, dije, esto si rompe tiene probabilidad de caer. ¿Por qué? Porque este movimiento fue fluido al alza y en una tendencia bajista un retroceso fluido al alza me da muchas más probabilidades de que el impulso alcista sea fluido también. Entonces, como vi fluidez aquí, dije voy a esperar la tercera y si la tercera rompe, entro. De hecho, rompió, la entrada hubiese sido, ideal hubiese sido aquí, pero yo entré más tarde por un delay de la plataforma y demás, que a veces sucede. Pero fíjense lo que sucedió. Vamos a ejecutar. Ahí muestro la vela pivot en dirección de la entrada. Observen que yo entro recién ahí. Fíjense dónde hago la entrada. La entrada tendría que haber sido cuando la tercera vela rompió este mínimo, esta apertura de la última vela alcista, verde. Y lo hice aquí, bien, con mucha demora, bien. Eso ya me podría haber jugado en contra, pero confié en la entrada. Esta entrada no es 100% con las reglas que explicó Tony 56 en su post, bien, porque según sus reglas ya no deberíamos entrar si esta segunda no rompió el precio de apertura de la última vela alcista. Pero como él dice que está abierto a mejoras y a propuestas, bueno, yo dije, en un movimiento fluido, si la tercera vela roja rompe el cuerpo, yo creo que hay probabilidad de que el precio siga bajando. ¿Por qué? Porque las condiciones están dadas y es probable que lo siga haciendo. A ver, vamos a adelantar un poco este video para no tener que esperar todo lo que resta hasta el vencimiento. Bueno, aquí tenemos todo el movimiento que se ha desarrollado. Como ven, el precio se movió con mucha fluidez. Quedan 4 segundos. Vamos a ejecutar el video. 3, 2, 1. Y se ha ganado esa entrada. Bien, no es nada del otro mundo. Yo hice las reglas que explica Tony 56 del movimiento alcista. Bien, ese movimiento alcista que de 3 velas fluidas debajo de la media de 34, la vela pivot roja en dirección de la entrada, bien, es roja como exige, y no alcanza a romper la apertura de la última vela alcista, y la segunda tampoco. Hasta aquí no tendríamos entrada, y la estrategia, según lo explica Tony, no deberíamos entrar, pero bueno, como está abierta a propuestas, yo esperé una tercera que sí rompió en la apertura de la última vela verde y me permitió hacer la entrada. Lo ideal sería haberla hecho cuando rompe, bien. Yo la hice un poco más abajo y así, con eso y todo, aún así arrancó el impulso y la operación tuvo éxito. Por último, agradecer a Tony 56 por este aporte. Espero que todos ustedes puedan probar esta operativa que, según lo que vi, es altamente efectiva, por lo menos hasta donde lo he visto es muy efectiva. Y como siempre, por favor, prueben, hagan su propia experiencia, no empiecen a preguntar, ¿te va bien, te va mal, debo usarla, no debo usarla? Prueben, las cosas están ahí para probar. Y si ustedes se fijan, aquí en el post, debajo de la explicación, al final del todo, él da una estadística
tomada el día 21 de julio de 2017, con el euro dólar, en horario de 8 a 22, expiración por trade 3 minutos. Aquí él hace un ejemplo de una prueba que hizo con la expiración correspondiente que él utilizó. Y fíjense, él hace 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 operaciones, todas positivas. Bien, y aquí en este gráfico ustedes pueden ver algunas de las entradas, no todas porque no están todas, pero algunas de las entradas la pueden ver. Dice, nótese que la vela pivot de cada onda tiene algo de mecha, lo ideal es un martillo como habíamos explicado antes. Aquí se pueden ver 3 de las entradas, pero según él hizo todas estas entradas, todas positivas, entre las 8 y las 22 horas y expiración por trade 3 minutos. Esto es del día 21 de julio. Se puede utilizar en todos los pares de divisas, hagan las pruebas que tengan que hacer y espero que tengan buenos resultados y que sea un conocimiento que les sea de mucha utilidad y les aporte rentabilidad. Como siempre, clic aquí para ver todas mis estrategias, clic aquí para suscribirte a mi canal y enterarte cuando subo un nuevo video, y por sobre todas las cosas, clic aquí para abrir una cuenta de práctica gratuita en EquOptions si aún no la tienes. Todos estos enlaces se encuentran también aquí debajo en la descripción del video.